Buenas tardes. Feliz día a todas las madres presentes y a las que no están presentes también. Mi nombre es Sebastián Batagliotto, muchos me conocen por Bata Sativa. Mi métier fueron los extractos desde el 2015 a la fecha. Y hoy me convocaron justamente para hablar uno de ellos que se llama rosin. Voy a tratar de ser lo menos técnico posible y lo más didáctico, y así esto fluye y no se convierte en una tipo charla técnica. Mira, ahí, bueno, además de ser extractor canábico, tenemos una empresa en Uruguay, que es argentina, que se llama Grascan, y cultivamos cannabis para su exportación. Hoy les vengo a hablar del rosin. El rosin es una extracción, claramente. Y nosotros nos preguntamos, como el anterior slide decía, la revolución. ¿Por qué la revolución? Porque es un extracto y para nosotros los extractores eso nos trajo un montón de ventajas. Por ejemplo, la pureza. Es un concentrado, por ende adquirimos de la planta tanto lo bueno como lo malo. Y si tenemos una planta excelente, obtenemos toda la pureza de los cannabinoides, los terpenos y los lípidos posibles. Entonces adquirimos una pureza que es muy superior a lo que nosotros conocemos por un porro. La portabilidad. Al ser un extracto, justamente es un resumen de lo que nosotros hacemos de una planta entera. Entonces nos permitió a los consumidores, tanto recreativos como medicinales, poder transportar nuestra medicina o nuestro recreo en potes muy chiquititos y no tener que llevar unos potes gigantescos de flores a todos lados. Efecto inmediato. Su pureza da ese efecto que es lo que nosotros llamamos el high. Es un subidón automático, tanto recreativo como medicinal. Reducción de, bueno, como dije antes, una reducción de volumen y también su conservación. Sabores y olores mucho más intensos. Y gracias a toda esta gente que empezó a trabajar con los extractos, el público pudo empezar a obtener extractos de mayor calidad. Y hoy en día, en la mayor parte del mundo, ya llegó al 45% de la gente que consume cannabis, elige consumir cannabis a través de los extractos. Esto, más allá de la pureza, también está la forma de consumirlo, que es mucho más sano, ¿no? Porque nos permite vaporizarlo y no combustionarlo. Voy para atrás, para adelante, abajo. Bueno, puntualmente, ¿qué es una extracción? Una extracción es la separación, gracias, de la materia vegetal de lo que son los cannabinoides, terpenos, lípidos y ceras vegetales. En los grupos de extractos tenemos como dos grandes tipos, que son los extractos con solvente y sin solvente. Les voy a hablar un poquitito de los extractos con solvente, como para que tengan una idea. Adelante. Tenemos el RCO, el Rick Simpson Oil. El solvente que se usa por lo general es etanol, alcohol isopropílico o de cereal. Este extracto vino a revolucionar a lo que es el mundo medicinal, ¿sí? La gente se empezó a hacer tratamientos y se acercó al cannabis, en su mayoría, en la parte medicinal, con el Rick Simpson, a través de este señor que hizo ese extracto hace un montón de años. La mayoría de la parte medicinal se basó en esto, en el RCO, en esta extracción. Y fue una revolución. El BHO, mi preferido, que es el Butane Hash Oil, donde el solvente usado es gas butano. ¿Qué pasa con esto? Es uno de los extractos de mayor pureza y de mayor potencia que hay en el mundo canábico. Pero tiene un tema que es el solvente que usa, que es muy volátil y requiere de una profesionalidad de manejarlo y de máquinas para usarlo, que son muy caras y a veces son muy peligrosas de manejarlas. Por ende no lo hace tan accesible a cualquiera que quiera hacer un extracto. El PHO, que es propano hash oil, que es lo mismo que el butano, que el BHO, nada más que con propano en vez de con butano. Y tenemos el CO2, una extracción supercrítica, que el solvente usado es el dióxido de carbono, que lo llamamos fluido supercrítico.
Sin solvente. Tenemos nuestro ancestral charas, una de las primeras extracciones que hubo en el mundo, que nos la encontramos nosotros cuando manicuramos una planta y al manipularla con las manos, toda la resina que nos queda en las manos es el llamado charas. Hay una técnica que realmente uno agarra la materia vegetal y el cogollo y se frota entre las manos, y esto nos permite hacer tanto extraer nuestras resinas viva, la planta viva, como la planta ya seca. Este es uno de los, si bien no es de los más puros ni de los más potentes, pero es uno de los más viejos de los extractos que nosotros usamos. Después tenemos el bubble hash, que es una extracción de cannabis hecha con agua muy fría, hielo y mallas, que sirven para su posterior filtrado. El dry sieve es una extracción de cannabis hecha a partir de bajas temperaturas, mallas y vibración. La vibración entre esa hace que en la fricción entre la materia vegetal y el frío se desprendan los cannabinoides, los tricomas, y nosotros los podamos recoger fácilmente. Y nuestro querido rosin, que es el que les voy a hablar ahora, que es una extracción de cannabis hecha a base de presión, temperatura y tiempo. Acá tenemos 2 muestras de rosin, ya que no pude traer para hacer una extracción acá en vivo porque es cortito el tiempo. Traje algunas fotos son mías y otras fotos son choreadas de internet. Estas son mías. Este es un extracto hecho a baja temperatura, a unos 70 grados por 8 minutos de una, creo que es una Blizzard esta. Yo cuando hablé de revolución, si se acuerdan en los primeros slides, decía rosin la revolución. En el mundo del cannabis hay como varios hitos. Uno de los hitos, como les dije antes, fue el RCO, que le permitió al cannabis medicinal poder tener un acceso seguro. Y para lo que fue el cannabis recreativo, el rosin fue como la revolución, porque hasta ese momento no era tan sencillo poder hacer un extracto fácilmente. Había que tener un montón de elementos y de cosas. Y se dieron cuenta que con presión y calor, como una planchita de pelo o areña y un papel siliconado, se podía hacer un extracto en 2 minutos. Y no se podía creer. Yo cuando lo vi por primera vez a mi amiga Mary Jane, que con una planchita de pelo me apretó un cogollo y me sacó un extracto, dije, esto es una cosa de locos. Planchita de pelo. Pero que eso evolucionó a la prensa de rosin. La gente se dio cuenta que, ya que teníamos presión y calor, podíamos hacer algo un poco mejor. Y con un pistón hidráulico tipo gato de auto, con 2 placas de aluminio, una termocupla y un medidor de temperatura, nosotros podemos hacer lo que hacíamos con la planchita de pelo, pero de forma mecánica, más segura y más fuerte que la planchita de pelo. ¿Qué necesitamos también? Papel siliconado. El papel siliconado es un papel que tiene hecho un tratamiento de silicona de ambos lados. ¿Para qué? Para que justamente hacer un sobre y ponerlo entre lo que son las placas de esas de aluminio de calor. Eso que hace que las placas de aluminio no tomen contacto con la materia vegetal y después, una vez hecho el proceso de rosin, nosotros podamos despegarlo fácilmente, ya que el papel es siliconado. Están las mallas. El rosin se puede hacer con y sin mallas. Las mallas, para mí, para mi gusto y entender, son mucho más prácticas, limpias y te dan mejores resultados que si solamente usamos la materia vegetal apretada. Hay mallas de 160 micras a 25 micras. Todo depende de qué tipo de textura queramos tener y qué tipo de material metamos adentro. Tenemos los dabber, que son elementos metálicos para recoger lo que son el rosin o cualquier tipo de extracto. Tenemos recipiente guardado. Durante muchos años guardamos en siliconas porque no teníamos o no conocíamos el vidrio para guardar, o no había frasquitos de vidrio para guardar rosin. ¿Qué nos dimos cuenta cuando guardábamos en silicona? Nos dimos cuenta que los terpenos degradaban a la silicona y empezaban a adquirir el gusto a silicona los extractos si los dejabas mucho tiempo. Entonces, para consumo rápido no hay problema guardar en silicona. Ahora, si lo vamos a dejar 10 días o más, es conveniente guardarlos en frascos de vidrio. Bueno, les voy a hablar un poquitito de los tipos de rosin que hay. Tenemos rosin de flores, rosin de hash y live rosin. Ahora les voy a contar un poquitito de cada uno. Para rosin de flores,
La pregunta siempre es el material. Es la clave, tanto por la calidad de la resina que tenga el material y por la humedad que tenga. Es clave la humedad del material. Además de clave la humedad del material, tenemos el tema del punto del corte. Nosotros, los extractores, pensamos, cuando hacemos un extracto, desde la planta, cómo va a ser, cómo la vamos a fertilizar y en qué momento la vamos a cortar. Cuando pensás como un extractor, ¿por qué? Porque vos ya empezás a seleccionar qué tipo de resina querés tener, qué tipo de color, qué tipo de olor. En este caso, yo recomiendo que para resinas más claras, cortemos de 7 a 10 días de lo que dice el banco, ¿sí? Cuando uno lee la genética que fue a tirar, lee el banco, da una recomendación de tiempo, se recomienda hacer a 7 a 10 días. Y si uno ya conoce la planta, porque es un esqueje, de 7 a 10 días antes de más o menos donde uno la cortó para fumarla, la corte una semana antes. Y si miran los tricomas con lupa, sería la mayoría lechosos y algunos transparentes, nada de marrones. ¿Para qué? Para tener una resina clara y divina. Secado de humedad. Una vez cortado, pasa el proceso de secado. Nosotros aconsejamos, se puede pisar rosin de cualquier tiempo de secado, podés hacer rosin de material de 1 año de curado. Pero si vos querés resinas que tengan sean más vivas y tengan mejores colores y olores, se recomienda hacerlo con un secado corto, de 7 a 10 días, por ejemplo. Después le voy a decir, como hablé antes, la humedad es fundamental. Y hay tips para saber más o menos cómo está nuestra materia vegetal antes de poder apretar. Hay una forma de hacerlo, es que cuando uno agarra el cogollo, acá no me ven la mano, y lo aprieta y escucha como un crunch y el cogollo no vuelve y se queda todo apretadito, es que todavía le falta. Y si apretamos ese cogollo y hace un crunch y se destroza o se queda todo chatito pero como arruinado, está muy seco. Si voy a hacerlo... Ok. Uno de los tips que les voy a tirar más adelante es la forma que nosotros tenemos de disponer la materia vegetal adentro de una malla. Nosotros lo que hacemos es al cogollo lo desmenuzamos, ¿sí? Y si en ese momento de desmenuzarlo al cogollo, cuando uno empieza a sacar los cogollitos chiquititos, uno tira de esa materia vegetal y sale un gran hilito, se deshilacha y el hilito sigue, también quiere decir que la materia vegetal está muy húmeda todavía, que todavía le falta secado. Entonces tampoco está listo para ello. Este rango de temperaturas y tiempo son de los que yo uso. Hay muchos y hay muchas formas. Yo lo que siempre digo es, experimenten, tomen como rango algo y después empiecen a jugar, porque cada materia prima es diferente. Entonces, por ahí les funciona mejor 70 grados por 10 minutos, 80 grados por 6 minutos. Ustedes van a ir jugando, depende qué tipo de extracto quieren tener. Por lo general a temperaturas más bajas el retorno siempre es menor, pero la calidad de resina es mayor. ¿Por qué? Porque estuvo menos tiempo en contacto del calor, ¿sí? Y no la degradó. A temperaturas más altas, por ende, es mayor el retorno que tiene, pero es mucho menor la calidad de resina. En un rosin flowers podemos tener un retorno de entre un 15 a un 25%, ¿sí? Siempre dependiendo de la calidad del material y de la humedad que tenga la materia prima. Preparación. Si van a usar mallas, como decía antes, hay que tener en cuenta, las mallas son unos sobres que vienen cosidos o pegados, que por lo general la parte es como si fuera un papel que se dobla y se cose. Esto tiene como unos bordes. Por lo que esos bordes lo que se hace es se mete para adentro. ¿Por qué? Porque si queda el borde para afuera, eso atrapa resinas. Porque cuando uno aprieta y el extracto sale afuera de la malla, si tenés algo por fuera de la malla que no es el papel siliconado, lo va a chupar. Y nos va a chupar toda la resina que está saliendo. Entonces, los dobleces para adentro siempre. ¿Para qué? Para que sea parte del apretado y que sale, nunca se queda, ¿sí? Después tenemos que tener en cuenta llenar todos los espacios, no dejar de espacios. ¿Por qué? Porque cada espacio que dejemos vacío
puede ser un lugar donde te atrape la resina, ¿sí? Retirar todos los tallos, hojas y semillas. Tallos retienen mucha humedad, hojas demasiada clorofila y las semillas, acuérdense que las semillas tienen aceite adentro. Si apretan esa semilla van a oler a aceite quemado, porque es como si agarraran aceite y lo pusieran a calentar y lo queman con los platos y les sale un olor y les caga todo el extracto. Desmenuzar los cogollos, no moler ni triturar. Todo esto se hace ¿para qué? Para que haya el menor desprendimiento de clorofila posible. Cuando uno solamente desmenuza los cogollos y no los muele, los tritura, no sale tanta clorofila en el momento de apretar. Si la materia vegetal es un poco seca, hidratarla antes de apretar. Acá hay varios tips. Si la resina está húmeda, si la materia prima está húmeda, se genera un poco más de tiempo y se aprieta. ¿Qué pasa cuando la materia vegetal está muy seca? Hay forma de salvarla, que se rehidrata. ¿Cómo se hace esto? Se mete la materia vegetal ya en la misma malla o por separado, se mete en un tupper con un papelito tipo de cocina, hidratado, no mojado, durante 15 minutos, y eso hace que nuestra materia vegetal se vuelva a rehidratar. ¿Para qué nos sirve que la materia vegetal esté hidratada? ¿Para qué? Para que pueda nuestra resina salir mucho más rápido, mucho más fácilmente. Cuando los cogollos están muy secos, la resina no sale fácilmente de la malla. Entonces nosotros necesitamos tener una materia vegetal, acuérdense siempre, muy bien hidratada. No mojada, sino hidratada. Bueno, cuando preparamos los papeles, los sobres estos que les decía antes, los siliconados, ¿qué queremos nosotros que pase? Que nuestro rosin, nuestro extracto, salga rápidamente de la fuente de calor. ¿Para qué? Para que no se siga degradando, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos papeles y sobres chiquititos y que tengan libre el sentido de escape de la resina, rápidamente va a salir nuestra resina de la fuente de calor y esa resina que salga va a ser de mejor calidad que la que quede adentro del papel de calor por el tiempo que la hayan decidido apretar. Rosin hash. Bueno, esto sería un hash y eso sería el rosin saliendo del hash. El rosin hash es una extracción de una extracción, claramente. Hicimos un hash primero y después hicimos un rosin. Por ende tiene mucho mayor calidad que un rosin de flores. Se puede partir de un dry sieve, como expliqué antes, o de un bubble hash. Se usan mallas en este caso de menor medida, de 43 a 25 micras. Yo aconsejo hacer a temperatura de 90 grados por 2 minutos porque a mí me gusta así. Hay gente que lo hace con temperatura más baja y por un tiempo más largo. Yo opino que el hash tiene que salir rápidamente de las placas de calor y eso se logra con una temperatura alta y con un tiempo muy corto. En este caso, en el caso del hash, cuando vayamos a apretar, uno de los tips muy importantes que tienen que tener en cuenta es que todo lo que ustedes meten entre las dos placas de calor tiene temperatura ambiente. Y cuando lo apretan, las placas tienen otra temperatura. Hay que dejarles un tiempo con las placas aproximadas. ¿Para qué? Para que ese chip que nosotros tenemos empiece a tomar esa resina, empiece a tomar las temperaturas que tiene los dos platos. ¿Para qué? Para cuando apretemos salga rápidamente y no que empiece a salir paulatinamente. Entonces, lo que les conviene hacer es, más allá de que no rompen las mallas, porque si uno aprieta un sólido como es el hash de lo que va a hacer ese sólido va a querer salir y no va a salir por las micras, sino va a salir por las costuras y sí o sí les va a romper las mallas. Y por ende tienen que tener en cuenta eso, darle una aproximación, que tome temperatura y después sí, apretar paulatinamente y sale como chico para el colegio. El retorno depende que se use, depende que se parta, va desde un 50 a un 90%, ¿sí? Tengan en cuenta que estamos partiendo de una extracción, ¿sí? Live rosin. A diferencia del anterior, del hash, este rosin se hace con materia prima viva, ¿sí? Como lo dice el nombre, se usa con materia prima viva. ¿Qué pasa? Nosotros el flower rosin, o sea, el rosin de flores, no lo podemos hacer con materia viva. ¿Por qué? Porque tiene demasiada humedad.
entonces explotaríamos las mallas, no sirve para nada. La única forma que tenemos de hacer un rosin de resina viva es previamente hacer un bubble hash. Y este bubble hash lo que conviene previamente es secarlo en un lugar sin humedad y con mucho frío, o si tienen la posibilidad de una liofilizadora, es un golazo de mitad de cancha. Les voy a hablar un poco de las texturas, ¿sí? Hay muchos errores en los extractos, en llamar a los extractos como texturas. No sé si escucharon alguna vez decir, tenés wax, tenés cuet o lo que sea, y están hablando ahí de texturas, no están hablando de extractos. Por ende les voy a entonces hablar de lo que son las texturas, más allá de lo que son los extractos. En este caso un buther son texturas que logran a temperaturas, por ejemplo, muy bajas de apriete, ¿sí? En este caso tienen una forma como de manteca, como mantecosas, por eso el nombre de buther, y porque quiere decir que tenemos mayor presencia de terpenos y lípidos en este extracto, ¿sí? Pues ya que lo pisamos a temperaturas más bajas, ¿sí? Tenemos lo que son el shatter, que acá tenemos temperaturas más altas de apriete, ¿sí? Por ende, de 95 a 110 grados de temperatura. Tenemos menos presencia de terpenos y de lípidos. ¿Por qué? Porque lo apretamos a mayor temperatura y estos se evaporaron. Tenemos el rosin jam. Acá la empezamos a complicar un poquitito. Rosin jam, también llamado como diamantes o cristales en salsa de terpenos, es una extracción que nosotros, además de ser una extracción de una extracción, tiene un proceso posterior, ¿sí? Para poder lograr esto, que tiene que ver con temperaturas, ¿sí? Estas se logran un trabajo posterior de extracción, aplicada. Exactamente. ¿Qué hacemos? Como nosotros estamos partiendo, por ejemplo, de un buther, es un extracto que tiene mucha cantidad de terpenos. ¿Qué pasa con esos terpenos? Tiene una molécula de hidrocarburo. Cuando nosotros le aplicamos calor, ese hidrocarburo crece y se convierte en gas. Ese gas lo que nos ayuda es a separar los cannabinoides de nuestros lípidos y terpenos, ¿sí? Ahora les voy a explicar bien el proceso. ¿Qué necesitamos? ¿Qué materiales necesitamos para hacer un rosin jam? Necesitamos un horno eléctrico, una resina tipo buther, ¿por qué? Porque tiene mucho terpeno, un frasco de vidrio hermético, una manta térmica tipo acuario y un temporizador. Vamos a la técnica en sí del rosin jam. Se parte de un buther preferentemente, por lo que hablamos antes de su mayor concentración de terpenos y grasas. Se lo coloca en un recipiente hermético de vidrio de buen cierre y se lo somete en un horno eléctrico 100 grados por 10 minutos. Hay varias variaciones de los 100 grados por 10 minutos. Se pueden hacer 110 por 15 minutos, por 8 minutos. Se puede ir variando, hay que ir jugando con esto. Les tiro una punta. No todas las resinas se comportan igual. Lamentablemente hay que mirar cuando uno calienta este rosin adentro de este frasco y tiene como una forma, en un momento se hace como un flan, ¿sí? Se derrite y se hace como un flan. Bueno, ese sería como el punto. Es más visual que otra cosa. Pero no los quiero volver loco porque si no voy a estar 2 horas. Colocar el frasco de vidrio. Bueno, una vez que calentamos esto por 10 minutos, lo sacamos del horno y lo llevamos a una manta térmica, que está esta de acuario que yo les contaba, y lo ponemos entre 37 y 42 grados más o menos por 10 días, ¿sí? ¿Qué pasa? Esos terpenos que calentamos antes y los convertimos en gas, esa presión más la temperatura que les dejamos durante 10 días, fueron a empezar a hacer fuerza y empezaron a separar a lo que son los cannabinoides, ¿sí? de lo que son las grasas y terpenos. Entonces se empiezan a formar cristales, pequeños cristales, y por aproximación los cristales se empiezan a juntar uno entre sí, uno con otro, y se empiezan a hacer cada vez más grandes los cristales. Cuanto más tiempo lo dejamos, los cristales son cada vez más grandes. Pero ¿qué pasa? A mayor tiempo empezamos a perder calidad de terpenos, ¿sí? Y esto es la textura esta que se habla, que son los cristales en una salsa de terpenos, ¿sí? Que es el rosin jam. THCA sin solvente y con mash y con prensa, ¿sí? ¿Estamos bien? 5 minutos faltan. Listo. Vamos a explicarlo rápido. Esto, gentileza de mis amigos de Resina Company, que esto lo hicieron ellos. Acá sí que toda la data se lo saqué de ellos. ¿Qué pasa con el resina?
para hacer THCA sin solvente y con una prensa de rosin. Es una técnica de reapriete, uno reaprieta la misma malla con el extracto, la aprieta varias veces sin sacar el extracto de adentro de la malla. ¿Qué pasa con eso? En cada apriete uno lo que va haciendo es va sacando terpenos y lípidos y vuelve a reapretar y vuelve a sacar más terpenos y lípidos y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Son aprietes bien largos, ¿sí? Por ejemplo, son aprietes de... Un apriete primero son a 50 grados durante 30 minutos, ¿sí? Nosotros primero hacemos... ¿Cómo va atrás? Nosotros primero hacemos una extracción, ¿sí? En una malla común de 150 micras. Luego ese rosin lo recolectamos, lo juntamos, lo hacemos como una masa uniforme. Agarramos una malla de 25 micras, la abrimos, la separamos, metemos nuestro extracto ahí adentro, hacemos como un sobrecito y ese sobrecito lo metemos adentro de otra malla y esa malla la metemos adentro del sobrecito de papel siliconado y ahí empezamos a apretar. El primer apriete es 50 grados por 30 minutos, desarmamos el papel, retiramos nuestro chip, sin desarmar ese chip volvemos a armar otro papel, lo ponemos ese chip adentro, apretamos por 60 grados 30 minutos más, volvemos a sacar, volvemos a hacer lo mismo sin desarmar el chip y a medida que va pasando los aprietes el tiempo, lo que va quedando adentro es el THC, el THCA. En un último reapriete lo que conviene hacer es ese sobre desarmarlo. ¿Por qué? Porque a medida que uno va apretando va saliendo, la presión se ejerce central y va hacia los costados, entonces por ahí lo que les queda son algunos terpenos y grasas en las puntas del chip y acá en el medio le queda todo bien seco, toda la placa de THCA. Entonces lo que se hace en ese momento es, en ese momento se desarma el chip, se mezcla todo, se vuelve a hacer un sobre, una nueva malla abierta, se vuelve a hacer un sobre, se mete ahí, se reaprieta por 80 grados 30 minutos y lo deberían sacar cuando abran como si fuera un plástico y pegarles tac, 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 tac y queda como si fuera un azulejo. Tips para el general: materia vegetal con abundante resina y buena humedad, como habíamos hablado antes. Siempre sacar tallos, hojas y semillas. Nunca moler la materia vegetal ni desmenuzar. Poner los pliegues de la malla para adentro. No pueden quedar espacios en las mallas. Tener cuidado cómo ejercer la presión. Siempre de a poco es mejor. Conservar sus extractos frescos de vidrio y en la heladera. Siempre que se trabaje con extractos, la temperatura ambiente es muy importante. Siempre tiene que ser baja. Pónganse campera de última. Color de resina se maneja con el tiempo de corte, la maduración y nuestra materia vegetal. Bueno, acá agradezco a la gente de Resina Company, a Luis Osler, a la Expo, a mis compañeros, a mi familia y a ustedes por bancarse este rato. Y no me quiero ir sin antes agradecerle a la Expo. La verdad que es una Expo yo he estado en otras expos del mundo, he tenido la suerte de viajar y la verdad que esta gente puso a la Argentina en el plano internacional de las exposiciones porque es increíble. Así que muchas gracias por invitarme y gracias a ustedes por bancar.